Parece un tema recurrente, pero en realidad el tema de la empresa provincial de energía, sucesivamente, semana tras semana, nos genera un nuevo elemento para la controversia, para el debate. Este pedido de informe tiene por objeto conocer la cantidad actual de personal de EPEC, no me gusta esto. Mire, presidente, yo le voy a ser más claro. No solamente necesitamos saber del presupuesto de EPEC qué es lo que se gasta en personal, sino que necesitamos saber de las contrataciones de EPEC en sus diferentes modalidades qué es lo que se gasta. Sucesivamente, todas las semanas, tenemos un nuevo elemento para la controversia, tenemos un nuevo elemento para el debate. La capacidad de asombro con las diferentes situaciones que se producen con EPEC no tiene límite. El límite se supera en forma permanente, pareciera que el piso de la semana anterior va a ser superado por la semana que sigue. El debate que se ha suscitado en las últimas horas, más allá de querer conocer los números de la planta de personal, de su presupuesto, de sus posibilidades de inversión, el debate que se plantea sobre de qué manera se le va a cobrar a los consumidores, a los usuarios de la zona A, Córdoba Capital, Malagueño, Malvinas Argentina, Migranje, Juárez Selman. Es el nuevo debate que tenemos. Tuvimos dentro del debate otro tema fundamental que tenía que ver con un esquema gerencial, que es parte de este pedido de informe para saber en qué se gasta el dinero en esos gerentes, qué se les paga a esos gerentes. Pero fundamentalmente lo que necesitamos es saber cómo se transparentan los números de la empresa. Hemos solicitado en forma reiterada, informe tras informe, que estén con nosotros los directivos de EPEC, que esté con nosotros el ministro, que nos expliquen qué se está haciendo con EPEC, qué se quiere hacer a futuro con la empresa de energía de Córdoba. La última sorpresa seguramente ha sido que vamos a calcular un estimado de lo que se tiene que cobrar a los usuarios, como yo les decía, de la zona A. Pero ni siquiera en eso nos podemos poner de acuerdo, o se pueden poner de acuerdo. Fíjense que el pedido de EPEC en la resolución de la ERCEP dice un tema o dice una forma de cálculo de ese estimado y lamentablemente la ERCEP lo resuelve de otra manera. Pero más allá de una nueva incongruencia en una nueva resolución de la ERCEP que tenemos, lo que vale la pena decir es que claramente también los vocales que representan el interbloque de Cambiemos han fijado su posición con respecto a este tema y lo hemos hecho público. Entendemos que la solución más justa y razonable en defensa de los derechos de los usuarios, quienes son absolutamente ajenos al conflicto de la empresa y rehenes de esta situación, es que la empresa se abstenga de cobrar el periodo no leído y lo haga conjuntamente con el inmediato posterior, previa lectura del consumo, garantizando la transparencia del mecanismo. ¿Y sabe por qué este planteo tan concreto de los vocales que nos representan, presidente? Porque lamentablemente, cuando usted lee la resolución de la ERCEP, aparte de generarle absolutamente más dudas, lo que queda más que claro es que una vez más el hilo se va a cortar por el lado de los usuarios. Lo que queda más que claro, fundamentalmente, es que en el caso de la sobreestimación, aún con toda la casuística que pueda existir, el damnificado va a ser el usuario. Y le voy a agregar un elemento más. El artículo 2 de la resolución dice: establécese que la implementación del procedimiento definido en el artículo 1, que es de una gravedad importante para lo que tiene que tener o para la congruencia que tenemos que tener con los beneficios de los usuarios, establécese que la implementación del procedimiento definido en el artículo 1 no podrá extenderse a más de una lectura bimestral o 2 lecturas mensuales por usuario,
salvo que con cuán anterioridad a dicho término se solucione el conflicto que derivó en el dictado de la presente. Esta resolución es de fecha 30 de mayo. Los considerandos de la resolución hacen hincapié en que el personal empezó a tomar medidas de fuerza en abril de este año. Ya pasaron 60 días, presidente. Quiero dar la mala noticia, que si seguimos con el esquema de guardias mínimas que tiene EPEC, de personal afectado días, sábado, domingo o feriado, y lamentablemente el conflicto puede llegar a seguir por muchísimo tiempo más. Con lo cual, el perjuicio que EPEC estima en 800 millones de pesos que le está ocasionando el presente conflicto, creo que puede extenderse a mucho más. Hemos hecho un cálculo claro y lo he hecho público. Hay un problema grave con Camesa. Hay una deuda de 2.600 millones de pesos que puede afectar en forma directa las cuentas de EPEC. Quiero manifestarlo con absoluta claridad, porque si en algún momento alguna situación judicial embarga las cuentas de EPEC, ya el problema no va a ser solamente la lectura de los medidores, el problema va a ser absolutamente mucho más grave y de la provisión de energía. Mire, presidente, seguramente alguien o algunos legisladores más harán uso de la palabra. Quiero cerrar esta primera intervención haciéndole mención a lo siguiente. Mi bloque ha manifestado que se hace necesario algún tipo de información adicional, concreta, clara, por parte de los directivos de EPEC. Hemos llegado a plantear la necesidad de que renuncien los directivos de EPEC. Yo quiero leerle el artículo 60 del Estatuto de EPEC y quiero que con claridad analicemos si no nos encontramos en esta situación. Ley 9087, Estatuto de EPEC. Cuando se comprobaran irregularidades graves en la administración de su patrimonio y recursos financieros, o cuando el servicio se encuentre seriamente afectada por razones imputables a una defectuosa gestión, la empresa podrá ser intervenida por el Poder Ejecutivo por disposición tomada en acuerdo de ministros, la que durará un plazo máximo de 1 año. Con toda la claridad, presidente, venimos una sesión más, un miércoles más, a manifestarle que este no es un tema menor, que este no es un tema para minimizar. La empresa EPEC está en condiciones de ser intervenida en forma inmediata, porque la deficiencia en su gestión puede afectar gravemente las posibilidades de tener un servicio decoroso a los usuarios de la misma. Gracias, presidente.